Hola a todos y a todas. Es un gusto para mí nuevamente reencontrarme con ustedes en el marco de Constructiva 2021. Yo soy Pablo Sicarello, arquitecto, soy el Country Manager de Aquapanel para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, estamos aquí una vez más juntos con todo el esfuerzo que esto implica a la distancia y gracias a la gente de MC3 que nos acerca a esta expo virtual. Un saludo especial para Mario Bellón, que es quien gestiona siempre nuestra presencia en la feria. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar un poco con esta charla y contarles de qué manera la vamos a estructurar. Vamos a seguir en principio un pequeño índice que, bueno, vamos a repasar un poco la historia del Grupo Nauf, quiénes somos, les vamos a contar brevemente. Vamos a hablar de la propuesta de Aquapanel, ¿sí? Que proponemos nosotros como soluciones para envolventes. Vamos a hablar de un tema que es bastante puntual, que es el entendimiento, que me parece que es clave en cuanto a la transmisión y a la recepción del mensaje, para que, digamos, no haya doble lectura y sí haya un único mensaje para poder realizar de forma exitosa nuestros proyectos. Vamos a hablar de los usos y de las aplicaciones y vamos a charlar también del producto y de cómo se instala, que sobre todo es una parte bastante enriquecedora, la de la instalación. Y después vamos a pasar por lo último, que es una etapa en la cual tenemos mucha carga visual, con mucha información gráfica, en la cual nosotros no solo vamos a hablar de nuestras experiencias, sino de la experiencia que tenemos a lo largo de este tiempo en cuanto a la construcción de los proyectos con este sistema constructivo. Dicho sea esto, vamos a comenzar un poco contándole quiénes somos. Algunos ya nos conocen, estamos hace bastante en el mercado uruguayo, pero bueno, siempre es bueno refrescar nuestros orígenes, que tienen que ver con el nombre nuestro, ¿no? Con Nauf. Muchos se preguntan qué es Nauf. Nauf es un apellido. Los orígenes de la empresa tienen que ver con una empresa familiar, es decir, dos hermanos por los años 30 fundaron la compañía y empezaron con la extracción de materia prima de la montaña y luego, bueno, con distintos procesos industriales fueron agregándole valor a estos productos y desarrollando una cartera muy amplia de productos y básicamente para contarles un poco también que esa empresa familiar se fue transformando en una familia de empresas, la cual hoy tiene una gran presencia en todo el mundo, como ustedes pueden ver, presencia en los 5 continentes, en más de 70 países, con una gran cantidad de minas de yeso y más de 200 fábricas. Estamos en presencia de un grupo muy grande de fabricación de materiales de construcción en seco. Este portfolio que yo les contaba, que se fue desarrollando con el correr de los años, tiene que ver también con algunos productos que ustedes conocen, como perfilerías, placas de yeso, morteros, masillas, en fin. Cada una de esas partecitas integran lo que decimos nosotros, ¿no? La gran parte de la solución. La realidad es que Aquapanel es una partecita de todos de estos cubitos que ustedes pueden ver y la idea es poder brindarles a todos una solución a medida para cada una de las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo de los proyectos y de las obras. Bien, vamos a hablar un poco de nuestra propuesta. ¿Qué es lo que proponemos nosotros a partir del uso de Aquapanel? Siempre que hablamos de una envolvente exterior, nuestra propuesta, nuestra idea es poder brindarles superficies lisas, sin juntas a la vista, es decir, hablamos de una fachada homogénea y fundamentalmente que no tenga fisuras posteriormente, ¿sí? Ese es un poco el propósito para el cual fue creado todo el sistema constructivo de Aquapanel y un poco la idea es transmitirles a ustedes estos conceptos y llegar así a la mejor manera de desarrollar nuestras obras y nuestros productos. Bien,
Para que esto pueda llevarse a cabo, vamos a hablar de algo clave que es el entendimiento, ¿sí? Que tiene que ver mucho con cómo uno comunica estos conceptos, estas propuestas, y cómo uno del otro lado las recibe, cómo las interpreta. Para ello, de una forma muy lúdica, con estas viñetas, podemos ver cómo un solo mensaje, o sea, cómo un mismo mensaje se puede recibir de muchas maneras diferentes. Es decir, cómo uno puede explicar un proyecto, cómo el proyecto se puede entender, cómo el arquitecto lo diseña, cómo la constructora lo cotiza, cómo lo describen, ¿sí? Cómo se documenta. Esto es, la verdad que para mí es la parte, digamos, siempre la que me hacen saber todos, sí, pero no tengo la documentación de la obra, me faltan los detalles. Bueno, esto es algo muy común, ¿no? Cómo se instala, cómo se facturó. Fíjense que por ahí en el inicio estábamos hablando de un simple columpio y después se factura como un parque de diversiones. ¿Qué apoyo tuvo por los fabricantes de los productos? En fin, ¿y qué es lo que realmente el cliente quería? Fíjense la diferencia que hay en todos estos estadios, y la realidad es que era una sola cosa la que se decía. Entonces, para que esto, digamos, no se nos haga natural a nosotros en nuestro trabajo cotidiano, tenemos que entender bien que debemos realizarlo de una sola manera. Dicho sea esto, vamos a hablar un poco de dónde usamos Aquapanel, ¿no? Vamos a hacer un poco de hincapié en los usos y en las aplicaciones. La mayoría de las veces que vamos a usar las placas de Aquapanel, la vamos a usar en tabique perimetrales, ¿sí? Es decir, en todas aquellas envolventes que van a ser la piel de nuestra construcción. Y tenemos básicamente dos tipologías, ¿sí? Una que es una de muro de cerramiento, es decir, cuando tenemos que cerrar un vano que está confinado entre elementos estructurales principales, es decir, losas, vigas, columnas. Y la otra es cuando lo podemos usar como revestimiento o como fachada ventilada, es decir, pasante por delante de un muro de cierre. Sería acá, en este caso, una segunda piel. ¿Cuándo vamos a usar esta situación de segunda piel y de pasante por delante del muro de cierre? Cuando tenemos un edificio existente, ¿sí? O una construcción existente a la cual le queremos cambiar el aspecto y le queremos dar una rehabilitación a esa fachada, o bien cuando se ejecuta en primera instancia y esa fachada no queda bien, que queda con desplomes o queda con algunas situaciones de imperfección que son producto de la construcción tradicional, entonces utilizamos este tipo de soluciones para corregir esos desplomes. ¿En qué otros casos la vamos a usar? Bueno, en la aplicación de cielos rasos, sobre todo en cielos rasos exteriores o semicubiertos, es decir, en halls de acceso, galerías, todos aquellos halls o lugares de transición que sean semicubiertos, es decir, esa transición entre el interior y el exterior, donde estamos permanentemente en contacto con alguna situación de agentes climáticos, como por ejemplo la lluvia, el viento. En esos casos sí nos va a convenir ejecutarlas con placas de cemento Aquapanel. También la vamos a utilizar en interiores donde tenemos la presencia de humedades agresivas. ¿Qué son las humedades agresivas? Bueno, son aquellas que no son las que se producen en un núcleo sanitario normal, como una cocina o un baño domiciliario. Esas humedades agresivas, como ustedes pueden ver en la foto de la pantalla, tienen que ver con presencia de vapor de agua de forma permanente, es decir, algún natatorio donde además del vapor también tenemos los gases que se provocan a partir de la limpieza del agua con el cloro. Después tenemos, por ejemplo, un sauna, un vestuario de un club, donde la presencia del vapor es permanente. Esas humedades permanentes son agresivas. Entonces, en esos casos sí recomendamos materializar nuestros muros con placas de cemento Aquapanel.
También la vamos a usar en superficies curvas, tanto en exteriores como en interiores, ¿sí? Como pueden ver acá en este tipo de cielo raso semicubiertos, este es el cielo raso de una estación de ómnibus, y acá donde ustedes pueden ver en interior, que es el mismo natatorio que estaba en el slide anterior, pero es una foto que está tomada de frente, donde tenemos superficies curvas, donde vemos el cielo raso que se convierte en muro o viceversa, ¿no? El muro que se convierte en cielo raso. En esos casos, sí, la placa nos da una gran prestación en cuanto a la flexibilidad. Es una placa que, bueno, se puede curvar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sin necesidad de que sea punzonada o mojada como algunos otros productos que hay en el mercado. Vamos a hablar un poco del producto, las propiedades, cómo se compone el sistema y cómo se instala. Hoy por hoy, en el mercado uruguayo, tenemos el producto en dos versiones. El Aquapanel Cement Board Outdoor de 12,5 milímetros de espesor, que es una placa que, como pueden ver acá en este esquema, esta ilustración es esquemática, es una placa que tiene un núcleo de cemento Portland con agregados inorgánicos, que esto es fundamental para generar esa resistencia que tiene a la humedad, que vamos a hablar un poquito más adelante, y este núcleo está envuelto con una malla de refuerzo que está incrustada en la superficie. Ustedes si toman hoy una muestra de Aquapanel no lo van a ver así, esto es un esquema para que se entiendan cómo está compuesto, y esto, fíjense, las propiedades físicas, acá donde tenemos las medidas, el ancho es de 1,20 m, el largo es de 2,40 m y el espesor es de 12,5 milímetros, que es lo que le da el nombre a la placa. Y fíjense este detalle, el peso es aproximadamente casi 16 kilos por metro cuadrado. Si tenemos en cuenta que la placa tiene 2,88 metros cuadrados, es decir, casi 3 metros, estamos en presencia de una placa de unos 45 kilos. Eso hay que tenerlo claro a la hora de mover el producto en la obra. No lo puede hacer una sola persona, sino siempre es de a dos por cuestiones de salud y de seguridad del trabajo. Bien, la otra versión que tenemos en el mercado uruguayo es la Aquapanel Cement Board universal de 8 milímetros. Básicamente es el mismo esquema de fabricación que ustedes vieron en el slide anterior. Las propiedades físicas son las mismas, fíjense, ancho 1,20, 2,40, espesor de 8, y acá es el detalle del peso. Fíjense que es una placa que está pesando por metro cuadrado la mitad de lo que pesaba la Outdoor que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Esta es una placa mucho más liviana. Es mucho más fácil de trasladar, es más fácil de trabajar, y es más recomendable para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos de envolventes en cielo rasos. Cuando tenemos que materializar una envolvente, vamos a usar la placa de 12,5, la Outdoor, y si tenemos que ejecutar un cielo raso, por unas cuestiones propias y físicas de su peso, nos va a convenir utilizar la placa universal. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades o los atributos principales que tiene la placa? Bueno, fundamentalmente no se deteriora con el agua y no genera moho en superficie. Estos dos primeros puntos tienen que ver con justamente su composición. Hablábamos de que está compuesta con cemento Portland y materiales inorgánicos. A diferencia de otros productos que hay en el mercado, como el fibrocemento, que en su interior, en su composición, tienen celulosa, que es un material orgánico, nos hace tener ciertas ventajas competitivas con respecto a ellos en cuanto a la, digamos, conservación del producto y a la no generación de situaciones desagradables o patologías que se van a ver reflejadas en la fachada, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos para destacar de Aquapanel es que se puede cortar fácilmente. Ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Se corta con un cúter, ¿sí? Como si se fuese a cortar una placa de roca de yeso. Es la única placa de cemento para exteriores que se corta con una simple cuchilla de yesero. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con placas de fibrocemento, lo pueden comprobar que es una placa mucho más dura y que necesitan cortarla con algún tipo de
herramienta eléctrica, con una sierra circular, con un disco diamantado, en fin, se levanta una nube de polvo bastante importante en la obra. Y esto no pasa con Aquapanel. La verdad que el corte es muy sencillo, es muy práctico y se traduce fundamentalmente en mayor productividad en la obra. Tiene alta resistencia al impacto y se puede curvar fácilmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poquito de tomar superficies curvas? Bueno, fíjense, esta imagen es más que elocuente. A veces nos gusta cuando damos las charlas de manera presencial que los participantes tomen contacto con la placa y puedan hacer estas situaciones de experimentar la curvatura de la placa. Hoy, por estas cuestiones de la virtualidad, solo me queda mostrárselas a través de una fotografía que es mucho más elocuente. A veces, fíjense cómo la ponen en la caja de una camioneta, sacándola de una tienda, y la placa no se parte, nada. Fíjense la curva que toma al calzarla en la caja de la camioneta. Otro dato muy importante es que la placa no es combustible. Esto es verdaderamente importante a tener en cuenta en situaciones de proyectos que requieren algún tipo de digamos, exigencia en cuanto a la resistencia al fuego y a contemplar situaciones de incendio. Bien, ¿qué es un sistema de construcción en seco? Bueno, básicamente un sistema de construcción en seco donde se aplica mayormente es en el campo del steel frame. A veces también se utilizan nuestros productos con estructura de madera, pero hoy el steel frame está siendo, digamos, el sistema constructivo que mejor presente y mejor futuro inmediato tiene en cuanto a prestaciones y a velocidad de ejecución. Eso es un dato importante destacarlo porque, bueno, sabemos que sobre todo en Latinoamérica, pero en todos los países de América del Sur, tenemos un gran déficit de vivienda y la realidad es que con este tipo de sistemas los tiempos se acortan de una manera sustancial y nos permiten poder cumplir con una cantidad de viviendas construidas casi en tiempo récord. Estamos en relación a lo que es la construcción tradicional, de 5 a 7 veces más veloces este tipo de construcción y con mejores prestaciones desde el punto de vista térmico y acústico. En cuanto a estos sistemas, nosotros de lo que vamos a hablar hoy es de la parte exterior, esta parte que ustedes ven recuadrada aquí en rojo, ¿sí? Es esa parte que da al exterior, pero básicamente podemos repasar lo que es un tabique de construcción en seco, un tabique típico de los que se utiliza para cerrar un envolvente. Fíjense, si nosotros vamos del lado exterior hacia el interior, vamos a tener obviamente el finish, el tratamiento superficial, lo que es la placa de Aquapanel propiamente dicha, el tablero de OSB o fenólico. En Uruguay se usa mucho un tablero de fenólico para rigidizar lo que sería el panel de steel frame. Los componentes del sistema de steel frame, tanto las soleras como los montantes, la aislación térmica y acústica, que generalmente se utiliza lana de vidrio, la barrera de vapor y la placa de roca de yeso del lado interior. Eso básicamente es un muro de construcción en seco, ¿sí? Un tabique de construcción en seco. Conceptualmente se ejecuta en el 90% de los casos de esta forma. Bien, nosotros nos vamos a ocupar, como les decía, de esta parte, ¿sí? De la solución de envolvente exterior. Bien. Para ello les voy a presentar a todos los accesorios del sistema. Ya hablamos de las placas, que son nuestro producto corazón en este sistema, pero también tenemos nuestra barrera contra agua y viento, ¿sí? Que es nuestra barrera hidrófuga. Esto es lo que va a estar detrás de la placa, ¿sí? Y encima del OSB, y esto es lo que va a hacer que no penetre la humedad en el interior del muro ni en el local. Vamos a tener los tornillos también, que son para fijar las placas a la estructura, y esto es fundamental, son tornillos con punta mecha, ¿eh? No utilizar tornillos con alas, sí tornillos con punta mecha.
Después tenemos una cinta de 10 centímetros de espesor, en el cual ese producto nosotros los vamos a usar para tomar todo lo que es juntas exteriores, una malla superficial de 160 gramos por metro cuadrado, que la presentación es un rollo de 1 metro de alto por 50 metros de largo, y esto es lo que nos va a permitir tomar, digamos, todas las tensiones superficiales para después no tener fisuras posteriores. Y el base coat de Aquapanel, que es nuestro mortero de juntas y nuestro mortero de superficie. Es lo que nos va a hacer un poco, a los que vienen ya con alguna información del drywall, es lo que sería la masilla al sistema de drywall de placas de yeso, ¿sí? Nada más que es un cemento aditivado y no tiene la plasticidad de la masilla. El base coat es un cemento y endurece, y la verdad que tenemos que aplicarlo de la mejor forma, porque después no lo podemos lijar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de lo que es la instalación. Bien, en cuanto a la instalación, ya para estar propiamente en esta situación, vamos a hablar un poco de lo que es el montaje. Sobre todo, primero tenemos que asegurarnos de que esté bien montada la estructura metálica. Siempre recomendamos que esa estructura la calcule un profesional idóneo y matriculado en ese rubro, ¿sí? Las estructuras son el alma de cada una de nuestras construcciones, son las que resisten y toman todos los esfuerzos y solicitaciones, entonces la estructura tiene que estar bien calculada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar la membrana de viento y agua sobre la estructura, como ven acá. En este caso no está colocado el OSB, y esto es un detalle que digamos, lo resalto porque algunos se lo van a preguntar. Las placas nuestras, sobre todo la placa outdoor, está pensada para que pueda ser colocada directamente sobre la estructura. Estos sistemas son mejores y funcionan mejor cuanto más componente tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que poner un OSB no está de más, pero si en algunos casos la variable económica empieza a tomar cierto protagonismo y hay que reducir algunos gastos, se puede obviar el OSB y se puede rigidizar los paneles de steel frame con cruces de San Andrés. Entonces es una solución mucho más económica y por ende, digamos, nuestras placas pueden absorber esa situación de no tener el OSB de respaldo. ¿Está bien? Bueno, en cuanto al emplacado, vamos a disponer las placas de forma horizontal, con el logo de Aquapanel hacia afuera, siempre. Esto es por dos motivos. Primero, porque nos encanta que se vean nuestras obras y se vea la marca. Eso dura muy poquito, porque una vez que se emplacó, se hace el tratamiento de junta, el tratamiento de superficie, y después no se ve nunca más la placa. Pero bueno, al momento de que se está construyendo y de poder registrarlo, sí está bueno que ello aparezca, pero fundamentalmente, más allá de la publicidad y el marketing, es porque en la trascara de la placa está el ADN, es decir, está su partida de nacimiento. Hay un inject que tiene todos los datos de la placa, que nos permite trazarla en tanto y en cuanto si hubiese algún inconveniente o algún problema de colapso del producto, lo que fuera. Bueno, ahí nosotros, si le pondríamos el base coat sobre esa fecha de fabricación, estaríamos en problemas, no podríamos seguirlo. Dicho sea esto, es para un eventual reclamo o alguna situación. Yo, la verdad que lo digo con mucho orgullo, hace más de 4 años que trabajo desarrollando el producto en la región y tengo 0 reclamo con nuestra placa. La realidad es que estamos ante un producto de muy alta performance. Bien, volvemos al emplacado. Sí, proponemos colocarlos de manera trabado. No, ese trabado no es riguroso a la mitad, como si fuese una pared de ladrillos visto. Con solo trabar, digamos, una distancia de módulo entre las montantes estructurales está bien, va a funcionar bien. Y si hablamos de separar las placas 3 milímetros, acá tenemos un separador, ¿sí? Y digamos, en la imagen pueden ver cómo se separan las placas. La realidad es que hablar en obra de 3 milímetros de separación
es bastante complejo. Los instaladores, cuando yo les cuento esto, se miran y me dicen 3 milímetros. Bueno, hay una regla muy práctica que usan los instaladores, que es para lograr esta separación entre placas, utilizan los mismos tornillos que van a usar para la fijación. Los usan de separadores, fijan desde el centro hacia las puntas, los retiran y los vuelven a utilizar para fijar después, ¿sí? Esa es un poco la dinámica del emplacado. Siempre vamos a hacer ese emplacado con un atornillador eléctrico con tope, ¿sí? Eso es fundamental. A veces a los instaladores no les gusta usar el atornillador con tope, pero es necesario y es recomendable que lo tengan. Hay que tener en cuenta que tenemos que atornillar a 15 milímetros de los bordes de la placa, como se ve acá en la figura, ¿sí? Esta distancia de los bordes, porque sí, no porque esta placa, pero sino cualquier placa que usen, si ustedes atornillan muy cerquita del borde, se va a dañar y se va a romper. Y sí, lo que recomendamos es mantener una separación aproximada entre tornillos de 25 centímetros. Es decir, este tornillo que está acá, el próximo iría a 25 centímetros, siempre por la misma montante. Vamos a hablar un poco del tratamiento de juntas. Acuérdense de esa separación que había entre placas. Nosotros vamos a aplicar el base coat, nuestro mortero cementicio, sobre las juntas. Recuerden que la cinta para las juntas tenía un ancho de 10 centímetros, entonces, a manera de no desperdiciar el material, vamos a cargar esa separación entre placas y vamos a tratar de no irnos más de 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro, ¿sí? Esto también es difícil de lograr en la obra, pero es una buena recomendación para que no se desperdicie material. Una vez que tenemos cubierta toda esa separación, lo que vamos a hacer es adherir la cinta sobre la placa, sin tapar el tomado de juntas, presionando sobre las placas. Y esto acá vuelvo a aquel momento que hablamos del entendimiento. Esto es clave porque en esta instancia del tratamiento de juntas lo que sí vamos a hacer es presionar la cinta para el tomado de juntas contra las placas. Tiene que estar bien presionada. Tomen nota de esto, por favor, porque cuando hablemos del tratamiento de superficie se hace de forma diferente. Bien, una vez que presionamos, va a salir el base coat excedente por la cuadrícula de la cinta y nosotros con la llana, con la parte lisa de la llana, vamos a hacerla desaparecer de nuestra vista, tapándola y cubriéndola totalmente con el base coat. Una vez que hacemos todo esto, estamos finalizando lo que es la instancia de tratamiento de junta, para luego comenzar con el tratamiento de superficie. Para el tratamiento de superficie lo que vamos a hacer es primero tapar, como se hace en un sistema de drywall, la cabeza de los tornillos con una espátula y con el mortero. Nos vamos a ir tapando con el base coat que tenemos preparado y luego vamos a aplicar base coat sobre toda la superficie con la parte lisa de la llana. Vamos a ir cargando esa superficie. Y acá otra vez volvemos al entendimiento y por favor a prestar atención. Nosotros lo que vamos a perseguir en la superficie es esta solución. Esta es nuestra solución deseada. Es decir, acá tenemos la placa, vamos a tener una carga de base coat de 5 milímetros, vamos a tener nuestra malla de superficie y después vamos a tener una pequeña carga final de 2 milímetros. Y acá es otra vez cuando volvemos a hablar de 2 y 5 milímetros en la obra y todos me miran y se preguntan y me preguntan ¿cómo lo logramos? Esto es imposible hablar de estas distancias. Pero nosotros tenemos una manera de proponer cómo se ejecuta y por eso hacemos hincapié en el entendimiento. Y fíjense, una vez que nosotros tenemos todo el base coat que está volcado sobre la superficie de las placas, lo que vamos a hacer es con la parte dentada de la llana generar unos surcos, ¿sí? Y esto nos va a permitir retirar el base coat excedente y nos va a permitir tener una superficie de adherencia pareja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros aplicamos con la llana del lado dentado a 45 grados, vamos a lograr unos surcos de aproximadamente esos 5 milímetros que estábamos buscando en nuestra solución deseada. Una vez que tenemos esos surcos, es decir, surcos y lomos de 5 milímetros, lo que vamos a hacer es adherir la malla superficial, aquella que viene en el rollo de 1 metro de alto. Vamos a ir presionando suavemente la malla superficial, conservando los surcos. Es decir, esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho cariño, y
lo vamos a ir adhiriendo hasta que también en algún momento vaya saliendo un poco de excedente. No va a salir tanto excedente como en el tratamiento de juntas, porque acá no presionamos contra las placas. En el tratamiento de superficie vamos a adherir la malla sobre el lomo de los surcos físicos. Una vez que tenemos la malla adherida, cubrimos con baseball la totalidad de la malla para otra vez hacerla desaparecer de nuestra vista, y ahí es sí donde tenemos de nuevo esa carga final de 2 milímetros. Una vez que hicimos toda esa carga final y ese tratamiento de superficie, lo que vamos a hacer es planchar la superficie con un fieltro de esponja húmedo, ¿sí? Y vamos a ir planchando toda esa superficie a medida que fragua el mortero. Esto, digamos, tiene algunas recomendaciones en cuanto al cuidado en hacer la tarea, porque va a estar relacionado con la futura o la próxima etapa, que es la del finish. Entonces, depende de la pericia con lo que hagamos este trabajo, nos va a quedar como un revoque grueso o como un revoque fino. Y esto nos va a permitir terminarlo de manera distinta. Es decir, si nosotros teníamos pensado finalizar esto con una pintura en látex exterior, nos va a convenir tenerlo, digamos, trabajado como si fuese un fino. Ahora, si vamos a aplicar un revoque plástico texturado con una granulometría un poco más gruesa, la verdad que no nos va a importar mucho que quede como un grueso, porque total después viene un finish texturado. Entonces, esto es, digamos, un poco en dos direcciones. O lo planeo, o si me sale de una forma lo puedo corregir. ¿Se entiende? Hablando del finish y de los acabados posibles, bueno, como les decía, uno es un acabado con un revoque plástico texturado de color, que se usa muchísimo hoy por hoy en las terminaciones exteriores, sobre todo del segmento residencial. Puede ser una pintura en látex exterior, y también puede haber una pieza de revestimiento, puede ser un cerámico, un porcelanato, una tejuela, una piedra decorativa en un frente, etc. En el caso de finalizar con una pieza de revestimiento, lo que sí nos vamos a evitar es de hacer todo el tratamiento superficial. En este caso llegamos hasta la fase de tratamiento de juntas y luego adherimos el mortero adhesivo, o sea, el pegamento que nos va a recomendar el fabricante de la pieza de revestimiento, para que podamos adherir esa pieza de revestimiento a la superficie de las placas. Bien, bueno, vamos a ir a la parte un poco más divertida, que es un poco la de ver imágenes, y ya vamos a ir cerrando esta presentación. Y vamos a charlar un poquito de las experiencias, no solo de esas experiencias que nosotros podemos transmitirles por nuestro conocimiento y por el recorrido, como les decía al principio de la charla, sino también esto que podemos lograr con Aquapanel, ¿no? ¿Qué tipo de envolventes podemos lograr? Vamos a hacer un breve recorrido por algunas obras que son referenciales para nosotros, obras de gran escala, y después vamos a bajar a algo un poco más terrenal, que tiene que ver con el segmento residencial, que hoy se está desarrollando muchísimo, tanto en Uruguay como en Argentina, y que creemos que nuestro producto es ideal para ese segmento. La verdad que no tenemos barrera en cuanto a poder cumplir situaciones de diseño que tengan que ver con el desempeño de la placa, pero bueno, la idea es ir mostrándole que podemos cubrir todo el abanico de posibilidades y todas las escalas de proyecto. Bien, esto es un edificio que está en Albania, que es del arquitecto Daniel Libeskind, en la autoría. Y fíjense, bueno, estas situaciones de aristas curvas, acá, bueno, se puede ver mejor. Todo esto con materiales de construcción tradicional sería imposible lograr este tipo de diseño. Acá se ve un poco mejor y más en profundidad, ¿no? Algunas de estas aristas y estas curvas en la fachada, ¿sí? Que pueden ver. Esto es es arquitectura residencial, estos son edificios multifamiliares. Después, bueno, fíjense estos frentes curvos de balcones. Esto es un hotel en Croacia, pero tranquilamente puede ser la fachada de un edificio de viviendas. Fíjense cómo, digamos, con qué limpieza toma la curva digamos, del extremo de la fachada del edificio, y esto, otra vez, hacerlo con otro tipo de producto de construcción tradicional sería muy complejo. Aquapanel da esta prestación para poder realizarlo.
Bien, esta es una obra de cielo rasos. Hablábamos de cielo rasos, hablábamos de usos interiores. Bueno, esta es una obra de Montevideo. Yo esta obra la mostré el año pasado también, y de paso aprovecho para saludar a la gente de GBS, a Ernesto, que seguro va a estar ahí como está todos los años. Y esta es una obra que es en el natatorio del Golf Club de Montevideo. Es un cielo raso que se ejecutó con aquapanel. Estas obviamente son fotos del proceso de la obra. Pero justamente teniendo en cuenta ese requerimiento de humedades agresivas, ¿no? A los cuales iban a estar sometidos los materiales, entonces se optó de muy buena manera por materializar el cielo raso con aquapanel, ¿sí? Esta es una foto un poco ya posterior, cuando está el proceso de terminación, así que, pero bueno, para que vean un poco también la limpieza del diseño y las prestaciones que da en este sentido materializar con aquapanel en este caso de estas exigencias. Bien, es una obra, es una vivienda en Nordelta, en Argentina. Esto es muy reciente, pero bueno, ya fíjense cómo vamos ganando terreno en cuanto a lo que es el segmento residencial, porque prácticamente es una solución que se va adoptando de forma muy natural. Una obra bastante interesante para lo que es una vivienda y bueno, nosotros siempre haciendo el seguimiento, siempre estando junto a los instaladores, a los constructores, dando apoyo, dando todo lo que es capacitaciones, en fin, eso siempre nosotros lo ponemos a disposición para que, digamos, se sientan contenidos y no haya ninguna duda al momento de la ejecución. Y esto es un poco algunas situaciones de cómo también nuestros instaladores y nuestros clientes y nuestros colegas van de alguna forma van comunicando en sus redes cómo nosotros los capacitamos y los vamos ayudando. Fíjense, esta es la fase de emplacado, acá está la fase del tratamiento de junta, esto que ven acá en pantalla es personal de NAUF dando la capacitación en la obra, refrescando conceptos, y acá, bueno, ya estamos en situación de colocación de malla superficial, acá está el rollo de superficie, y si acá pueden ver, están los surcos que se hicieron con la llana dentada en el Bejol y esta es la placa. Bueno, esto es un poco para mostrarle también que estamos en todas las instancias, ¿no? de cada una de las obras. La idea es esto de que el mensaje que damos llegue con un buen entendimiento. Esta es una obra en Uruguay, es una vivienda, es una casa de la constructora Celay, que es un cliente de MS3 y que la verdad trabaja de muy buena forma con todo el sistema de aquapanel. Hay distintas fotos de distintas instancias, acá ya está el tomado de superficie, y bueno, ahí podemos ver cómo finalmente queda, ¿no? La verdad que uno ve esta foto y ve la del inicio y dices, o sea, con qué sistema constructivo está, uno no se puede dar cuenta y la verdad que con aquapanel se puede lograr este tipo de arquitectura que es realmente muy, muy vistosa, ¿no? Y se logran situaciones de diseño, la verdad que con un nivel estético muy elevado. Bueno, esta es una vivienda de la constructora ARM, también, bueno, saludamos a Augusto, que Augusto Rodríguez también es un gran seguidor de aquapanel y utiliza siempre nuestros productos hace ya muchos años en Uruguay. Bueno, esta es una foto de la implantación, un poco para que vean la escala, ¿no? de las viviendas y del nivel de construcción. Fíjense cómo, bueno, acá también está toda la fase de emplacado, cómo se van materializando también todos los contornos de las carpinterías, en fin, acá están en plena fase de tratamiento superficial, acá se ve entre las piernas de quienes están trabajando un poco el tema de los surcos y acá ya se ve cómo está planchado y todo. En realidad a veces es muy difícil por la dinámica de la obra y la velocidad que tiene llegar en el momento justo, pero bueno, tratamos siempre de estar y de que a veces por la distancia mismo nuestros clientes, nuestros constructores y nuestros instaladores nos vayan proveyendo del material fotográfico que van recopilando a lo largo de la construcción de cada una de las obras.
Bueno, estas son dos casas de playa en Punta del Este que justo en la misma manzana prácticamente tenemos la grata sorpresa de que las dos se estaban envolviendo con Aquapanel, con una cercanía muy notable. Acá es una de ellas, que bueno, ahí vemos todo lo que es la situación de emplacado y bueno, de finalización de superficie. En fin, esto es un poco para que ustedes puedan ver el desarrollo de lo que es Aquapanel hoy por hoy en Uruguay, que la verdad ocupa un lugar muy importante en cuanto al posicionamiento en el mercado, y la elección, la verdad que la van haciendo todos los profesionales y los instaladores de muy buena forma. Bueno, y por último ya vamos a ir cerrando con algunas imágenes. Esto, si a alguno le quedaba alguna duda de si se puede curvar la placa, fíjense el radio de curvatura, que es muy pronunciado. Esto es un muro interior que se realizó en Casa Foa, en Buenos Aires. Casa Foa es una exposición de interiorismo, de la más importante que se realiza en Argentina. Si yo les muestro esta foto, mucho no les va a transmitir, pero lo que se buscaba en este espacio que instalaron Aquapanel de esta manera era recrear una tela sobre un muro, porque la temática era un atelier de un diseñador de modas. Y fíjense cómo quedó, fíjense si se logró. La realidad es que es bellísimo esto, cómo ha quedado y cómo se ha logrado, ¿no? Cómo con un producto se puede responder a una idea brillante que tuvo el profesional que pensó esto bueno, y que pudo conformar a su comitente, ¿no? También. Pero fíjense la idea de tener la tela plegada en la pared, si se representa de una muy buena forma. Y después, bueno, esto es algo muy simpático, que es una obra también en Montevideo, que yo le puse la parrilla de los supersónicos, porque cuando me le hicieron llegar, la verdad que me remitió a cuando yo era chico y veía una serie de dibujitos animados que se llama La Familia Sónico, y la verdad que en la idea del arquitecto estaba esta parrilla, ¿sí? ¿Cómo lograr esto? Pero, digamos, su inicio, lo que tenía era esto que ven acá, ¿no? Era esta imagen de una parrilla como la que todos conocemos. Nosotros en el Río de la Plata somos muy de usar la parrilla en cada momento que se pueda, pero lo que se buscaba era esta finalidad estética, ¿no? La que ustedes ven a la izquierda. Y bueno, cómo empezamos a seguir esta gran idea que fueron pensando los constructores, y nos iban enviando las fotos a medida que querían lograr, digamos, a través de envolver esta parrilla con una estructura. Fíjense cómo ya van materializando ese tronco cilíndrico y, en fin, tratar de darle un poco esa imagen que estaban buscando de la parrilla de los supersónicos. Y fíjense si se parece o no se parece a lo que querían, ¿no? Esto ya es cuando está casi en una fase final. Acá está la familia de los supersónicos, por si alguno no las conocía. Están todos contentos con su parrilla supergaláctica. Así que bueno, esto me pareció un dato de color y quería compartirlo porque la verdad que está muy bien logrado, muy bien lograda. Ya creo que en algún momento no va a faltar oportunidad para poder ir a visitarlos y poder sí usarla, esta parrilla, como corresponde. Pero bueno, más allá de esta nota simpática, nosotros lo que buscamos, y un poco para cerrar, es transmitirles confianza, ayudarlos a diseñar, darles el soporte técnico para construir y fundamentalmente entregarles certeza, ¿sí? Que puedan tener todas las variables contempladas y que no duden en apoyarse en nosotros cuando decidan ejecutar un proyecto con este sistema constructivo, que la realidad es que les va a ir muy bien y que, bueno, el resultado hoy a lo largo de estos años nos avala esta trayectoria de poder cumplir de buena manera con nuestros productos sus deseos. Así que, bueno, sin más, les agradezco mucho. Muchísimas gracias por invitarme otra vez más a esta exposición, y espero sí que el próximo año
pueda hacerlo de manera presencial y tomar contacto con ustedes. Tienen mi correo electrónico ahí para tomar nota, los que no lo tienen. Si no, pueden ingresar a la página de NAUF Argentina. Y si no, pueden consultar a la gente de MC3, que bueno, que es un distribuidor nuestro, con el cual trabajamos hace muchos años. Y bueno, en especial un agradecimiento a Martín de MC3 y de nuevo a Mario, que siempre nos invita a esta exposición. Les agradezco mucho por este rato de atención y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.